La noche descendía lenta sobre el pueblo. La última luz del horizonte se desvanecía entre polvorientos senderos y silenciosas fachadas de madera. En medio de la plaza central, los hombres del poblado, 18 rostros endurecidos por el sol y la ley, habían reunido a la joven de 18 años, símbolo de una resistencia quebrada por el juicio implacable de aquella sociedad rígida. Sin palabras, la entregaban al apache que habitaba las tierras cercanas. Un gesto cargado de condena y advertencia, una sombra que caía sobre ella más pesada que la mirada de cualquier forastero. El pueblo, encajonado entre escarpadas colinas y cielos abiertos donde el viento susurraba historias antiguas, parecía respirar con cautela, en una atmósfera donde la tradición férrea gobernaba, implacable. El aire olía a madera quemada y tierra seca, la tensa quietud solo interrumpida por el crujir de las tablas bajo pies que no temían juzgar. Susurros apagados viajaban entre las calles angostas, y cada hogar se convertía en un santuario de miradas vigilantes y silencios sombríos. Ella, entregada y sin moretones visibles, pero con un alma arrugada por el peso del desprecio, avanzaba con paso tembloroso. La oscuridad no solo se había colado en el horizonte, también se alojaba en su pecho, tejida con la confusión y el miedo. No entendía del todo por qué debía pagar el precio, pero comprendía sin equívoco que era el rechazo de 18 hombres, una sentencia que rasgaba cualquier esperanza de clemencia. Su cabello desordenado caía sobre un rostro pálido, ojos que buscaban una disculpa que nadie ofrecía. Los hombres la llevaron hasta el límite entre lo conocido y lo incierto, y allí apareció él, el apache. Su presencia era menos feroz de lo que imaginaban los murmullos del pueblo. Su mirada, profunda y segura, no portaba odio alguno, sino una extraña calma que rompía con el estereotipo peligroso que tanto asustaba a la comunidad. No había gritos, ni cadenas, ni violencia. En silencio le dio la mano, firme y respetuosa, como si ella fuera más que el castigo que le habían impuesto. La joven sintió un estremecimiento inesperado recorrer su cuerpo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la trataba con dignidad. Desde la plaza, los hombres observaban atónitos. La convicción del apache, la serenidad de su gesto, quedaban fuera del alcance de sus prejuicios. El silencio se volvió pesado, casi incómodo, como si cada uno quisiera encontrar una palabra para desafiar aquel encuentro, pero se hallara incapaz. La tensión crecía, rozando el filo de lo irrompible y sin resolver. La joven, a pesar del miedo, permitió que su corazón pidiera un respiro entre la tormenta de rechazo. Cuando la noche terminó por abrazar el cielo de negro profundo, y las estrellas se clavaban como agujas luminosas en el vasto manto celeste, ella se detuvo frente a él. Bajo la tenue luz, sus ojos se encontraron, y en aquella mirada había algo que trascendía palabras, un propósito silencioso, un mensaje oculto que trastornaba la mente de la joven y removía las sombras en el corazón de quien observaba. La quietud entre ellos era tensa, cargada de promesas y temores no confesados. Muchos compañeros de este sendero que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas, nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima senda peligrosa se revele y una nueva vuelta ocurra, asómate rápido abajo del vídeo y asegúrate de que sigues inscrito a nuestra partida para no perder el hilo de la historia. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu inscripción ahora
y únete a nuestra saga. La joven apenas podía contener una mezcla de confusión y cautela al caminar junto al apache, cuyo rostro sereno ocultaba historias de un mundo que ella apenas comenzaba a comprender. La noche envolvía el campamento con su manto oscuro, mientras las estrellas parpadeaban lejanas en un cielo sin luna. Entre el crujir del fuego y los susurros del viento, él rompió el silencio con una voz grave pero calmada. La justicia que conocen en ese pueblo es una justicia de miedo y castigo, dijo con lentitud. Para nosotros, la justicia es honor, equilibrio, no venganza. No es humillar ni lastimar sin propósito. Ella lo miró, sus ojos aún brillando con la incertidumbre que el presente le imponía. Las palabras sonaban extrañas, pero resonaban en su interior con una verdad inesperada. En ese momento, las reglas rígidas que siempre la habían oprimido parecían vacilar, abriendo una puerta a otras formas de ver el mundo. ¿Cómo puede un hombre recibir así a alguien que la mayoría quiere condenar?, preguntó con una mezcla de incredulidad y una esperanza ansiosa. El apache ladeó ligeramente la cabeza, fijando sus ojos oscuros en los suyos. Porque no es solo un castigo, es responsabilidad y oportunidad. Para ambos. En este desierto, la vida toma otra forma. La fuerza de uno es la protección de todos, y el respeto, aunque duela y cueste, es el camino para sanarnos. Ella absorbía cada palabra, sintiendo cómo su corazón hinchado por el miedo comenzaba a aflojarse en medio de aquella calma luminosa. Lentamente la tensión se transformaba en una presión silenciosa que ambos compartían, una cuerda invisible que oscilaba entre el resquemor y la curiosidad. Pero esa frágil quietud no tardó en romperse. A lo lejos, el crepitar de una fogata distinta y el sonido cansado de un caballo anunciaban la llegada de una figura que interrumpiría aquella tregua apenas nacida. Del pueblo, una sombra firme emergió por el sendero, un emisario decidido, portador de un mensaje que destilaba amenaza y orgullo. Sin bajar la mirada, avanzó hasta situarse a pocos pasos, su voz un filo cortante bajo el cielo estrellado. El pueblo no acepta esta locura, apache. Exigimos que devuelvas a la muchacha. Este castigo es nuestra ley, y no permitiremos que la ignores. Devuélvela o habrá consecuencias. El apache no se movió, sus músculos firmes como la tierra bajo sus pies. Sus ojos se entrecerraron apenas, meditando cada palabra que caía sobre el silencio entre ellos. La joven sintió que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. No les mostraré violencia ni humillación, respondió con resolución. No porque tema, sino porque esa no es mi justicia. La vida aquí es sagrada. No deseamos guerra, pero si nos la imponen, responderemos conforme al honor que defendemos. El emisario apretó los puños, la ira flameando en su rostro joven y curtido. No entiendes, no hay honor en desafiar a los nuestros. Este arreglo no es negociable. Si no la entregas, traeremos la fuerza que haga falta. La joven se adelantó un poco, la voz firme a pesar del temblor que sentía en el pecho. No soy un objeto ni una moneda para intercambiar. Soy más que un castigo. Y tú, apache, has mostrado algo que ninguno de ellos pudo siquiera imaginar. Respeto. No dejaré que nos destruyan por sus miedos. El apache la miró, con una mezcla de admiración y aprensión. Aquel desafío no era solo suya, era de ambos ahora. Un vínculo nacido en la incertidumbre, reforzado por la necesidad. Nos quedan pocas horas, dijo él. Debemos prepararnos para todo, mientras las llamas del campamento danzaban,
proyectando sombras que parecían representar a dos mundos que se miraban sin comprender del todo. La joven sintió que su destino ya no era una condena, sino un puente, un paso al abismo entre la tradición y la humanidad, cuya resolución aún estaba por escribirse. Y entonces la noche volvió a extenderse sobre ellos, guardando secretos y decisiones que sólo el amanecer revelaría. Fue en ese instante cuando el emisario volvió la mirada otra vez y hacia su pueblo, y ya de regreso susurraba órdenes que pondrían en marcha el siguiente acto de aquella tensión que no podía terminar sin romperse. El apache y la joven permanecieron juntos, sabiendo que el amanecer traería una amenaza que ninguno podría evitar. El sol comenzaba a ceder terreno al crepúsculo, cuando el emisario del pueblo rechazó la demanda que llevaba consigo. Sus palabras, filosas y desafiantes, quedaron suspendidas en el aire frío que rodeaba el campamento apache. No tardó en surgir una respuesta firme y serena, pero cargada de una autoridad inquebrantable. «No habrá entrega», dijo el apache con voz profunda y sin fisuras. «Nuestra justicia no consiste en repetir el ciclo de violencia que ustedes ansían. Aquí honraremos la vida y el equilibrio, no la revancha». La joven, aún vigilante y con el pulso acelerado, apretó los labios, admirando la calma y la fortaleza que él demostraba. En ella algo despertaba, una chispa de esperanza combinada con el peso de la realidad que cada palabra contraria traía consigo. Sabía que esa negativa era mucho más que un rechazo. Era una declaración que rompía con costumbres y prejuicios ancestrales. Ante ese firme «no», el emisario arqueó una ceja, frustrado, mientras las sombras comenzaban a alargarse como garras alargadas en torno al campamento. Fue entonces cuando una voz clara, erguida y segura, se hizo escuchar a un costado. «Esa decisión no es solo suya, hermano», dijo Taina al avanzar. Sus ojos brillaban con fuego contenido. «No todos en esta tierra de polvo y viento aceptan que la joven sea prenda o castigo. Yo también dudo de que entregarla sea la vía correcta». Su figura se recortaba contra el resplandor de las brasas, una guerrera curtida, fuerte, cuya presencia imponía respeto y escuchas atentas. La joven observó cómo el apache asintió con respeto, como si aquel juicio de sangre compartido entre hermanos reforzara su determinación. «Taina tiene razón», continuó él, sin apartar la mirada del emisario. «No lo hacemos por orgullo, sino por principio. Esta joven ha demostrado tener más valor y dignidad que muchos que la juzgan. No se convertirá en un peón para alimentar viejas rencillas». El emisario torció la boca, un gesto de impotencia y rabia contenida. El aire que los envolvía se espesó, como si el mismo desierto contuviera el aliento ante la tormenta inminente. «Entonces sepan esto», replicó finalmente, «no habrá diálogo ni tregua. La fuerza que preparemos no será solo para traerla de vuelta. Castigaremos a cualquiera que desafíe nuestro orden y quebrante nuestras leyes». La joven sintió cómo un frío intenso le recorría la columna, pero sus ojos, ahora llenos de una luz indómita, no vacilaron. «No seré prisionera de sus miedos, ni de un sistema que me niega voz. Si quieren guerra, la encontrarán. Pero no esperen que me doblegue ni que olvide lo que he visto aquí». Su voz firme resonó por encima del murmullo inquieto que empezaba a agitar el campamento. La tensión creció, marcada por la quietud expectante de las figuras en torno a la hoguera. Pocos decían palabra, pero en la mente de todos se lisaba la palabra inevitable: conflicto. El apache volvió a hablar lentamente, consciente del peso. En cada sílaba hay caminos para resolver sin derramar sangre, pero a veces
La paz exige mostrar la fuerza del respeto y la verdad. Esta noche, nuestra unión es más fuerte que los prejuicios que se agitan ahí afuera. La joven inspiró hondo, dejando que la calma ancestral que parecía emanar de él le atravesara como un bálsamo. Sin embargo, las estrellas seguían siendo testigos mudos de un presente cargado de sombras. «Haré todo lo posible para que no lleguemos al derramamiento», agregó ella, «pero si nos obligan, lucharé a su lado». Un paso atrás se sintió en la penumbra, y Taina cruzó la mirada con la joven. El silencio que se estableció entre ambas era pesado, pero no necesariamente oscuro. Era la construcción de un pacto forjado en la fragilidad y la urgencia. El emisario desenvainó la expresión de desdén por un instante, y antes de dar media vuelta, lanzó una última advertencia. Pronto llegará un grupo armado más que suficiente para tomar lo que les pertenece. Prepárense, porque esta vez no habrá vuelta atrás. El fuego del campamento chisporroteó, reflejando en los ojos de cada uno la tormenta que se avecinaba. La joven, sentada junto al apache y bajo la mirada sólida de Taina, comprendió que su castigo se había convertido en una alianza indestructible, pero peligrosamente expuesta. El aire se espesó con el aroma a tierra seca y madera quemada. La noche parecía contener el aliento, consciente de que la siguiente jornada sería decisiva. Ella giró la cabeza hacia el apache, encontrando en su mirada la promesa de lucha, pero también de cuidado. Y así, mientras un viento frío acariciaba el rostro de la joven, la sombra del pueblo comenzaba a multiplicarse a las puertas del campamento, llevando con ella el destino que ninguno quería, pero todos temían enfrentar. La partida armada que el pueblo envió ya cabalgaba bajo la oscuridad, sin prisa, implacable, decidida a recuperar lo que consideraban suyo, poniendo en juego no solo la vida de la joven, sino el frágil equilibrio entre dos mundos. La noche plegaba sus sombras sobre la vasta extensión de tierra roja que serpenteaba frente a ellos. La joven caminaba al lado del apache, sus pasos cansados pero decididos, mientras el crepitar lejano de las llamas indicaba que el campamento aún mantenía vida. Taina los seguía con la mirada aguda, en silencio, su figura recortada contra el cielo estrellado, como una centinela que anticipaba la tormenta que se avecinaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo el apache en voz baja, sin apartar la vista del sendero que avanzaban. «La mirada del pueblo se cierra, y su ira crecerá. Debemos alejarnos, internarnos más en nuestro territorio. Allí podremos protegernos y pensar». La joven asintió, aunque un nudo apretaba su garganta. Las palabras del apache, firmes y tranquilas, la hacían sentir extrañamente segura, pero también consciente de la gravedad de su situación. No eran solo fugitivos, eran símbolos vivientes de un conflicto que amenazaba con devorarlos. Mientras cabalgaban a través de la tierra árida, el viento acariciaba la piel seca y levantaba remolinos de polvo que se arremolinaban a su alrededor. La luna, una pálida media esfera, iluminaba sus rostros fatigados y las cicatrices invisibles que el castigo y el desprecio habían dejado en la joven. En un momento de tregua, con el fuego encendido en una pequeña pausa, la muchacha decidió hablar, rota finalmente por la carga que llevaba en silencio. «No es solo el pueblo. Hay algo en mi sangre que pesa más que ese odio. Mi padre, antes que todo esto, tenía tratos con sus ancestros, secretos que ahora entiendo que dejan heridas abiertas». El apache la miró intensamente, el fuego reflejándose en sus ojos oscuros.
¿Qué es lo que no has dicho?, preguntó, suave pero firme. Ella bajó la mirada, temblando. Soy hija de un hombre que una vez traicionó a su tribu, traición que causó la muerte de muchos. El pueblo cree que soy una sombra de esa traición, que mi presencia traerá calamidad. Por eso me entregaron a ustedes, esperando que la guerra arrase conmigo. Un silencio pesado cayó sobre el trío. Taina alzó la vista hacia la joven. Sus labios apenas murmuraron. Entonces no solo huyes de hombres, sino de fantasmas antiguos. La joven sintió que una mezcla de alivio y terror la atravesaba. Finalmente alguien comprendía la carga que le aplastaba el alma. Continuaron la marcha. La tensión aumentaba con cada paso. No tardaron en sentir que no estaban solos. Una silueta oscura, envuelta en una capa encapuchada, los seguía a distancia prudente. Sus movimientos eran medidos, sigilosos, pero con una determinación que no pasaba inadvertida. No solo nos persigue el pueblo, advirtió el apache, acercándose para susurrar a la joven. Hay otros ojos, más ocultos, que vigilan esta sombra que arde entre nosotros. Los tres aceleraron el paso. La noche se cerraba como un puño apretado sobre sus cabezas. Los sonidos del desierto, antes familiares y calmados, ahora parecían conservar en sus ecos la amenaza latente. En un claro, se detuvieron para planificar. Debemos movernos rápido, sugirió Taina. La llegada de esa figura encapuchada significa que nuestras dificultades van más allá de lo que imaginábamos. No solo es un fugitivo, ni solo es problema del pueblo. La joven, todavía sobrecogida por su revelación, comprendió que su historia ya no era solo un castigo ni una condena. Era el eje de un conflicto mucho más profundo y oscuro. ¿Qué clase de enemigo puede anticipar nuestros pasos y aún así no dar la cara?, preguntó con voz tensa. Necesitamos respuestas para sobrevivir. El apache frunció el ceño. Se mueve en las sombras, y como las sombras, se revela solo cuando quiere. Pero no debemos permitir que el miedo nos venza. El crepitar del fuego volvió a resonar bajo sus pies, mezclándose con el latido rápido de sus corazones. Tengo un plan, dijo Taina, con la voz firme a pesar del peligro. Encontraremos refugio en la aldea que protege mi gente, un lugar que pocos conocen, incluso dentro de nuestra tribu. Allí podremos reponer fuerzas y decidir cómo enfrentar la tormenta que se avecina. La joven la miró con gratitud, sintiendo que por primera vez desde aquella condena sentía un hilo débil, pero palpable, de esperanza. ¿Y qué pasa si el pueblo nos sigue hasta allí?, preguntó, la sombra del miedo recayendo en sus palabras. El apache exhaló con fuerza, la calma momentáneamente rota por la realidad. Entonces pelearemos, pero no como enemigos que se aborrecen, sino como almas que se defienden. No podemos permitir que el odio decida nuestro destino. Mientras recogían las escasas pertenencias, un crujido entre los arbustos les detuvo. La figura encapuchada, finalmente sin reservas, emergió del manto nocturno, y aunque su rostro seguía oculto, el brillo de sus ojos era una promesa sombría. Los tres se prepararon, sabiendo que lo que estaba por llegar cambiaría el rumbo de su lucha, y que la amenaza que le seguía era solo el preludio de un desafío mayor. Bajo el cielo silencioso, la joven comprendió que su pasado, sus secretos y sus miedos estaban entrelazados con una red que iba más lejos que el pueblo que la rechazaba. Con una mirada decidida, el apache murmuró: «Prepárense, la amenaza que nos acecha va más allá de estos hombres. Estamos adentrándonos en territorios donde las viejas heridas todavía sangran.
El viento frío se llevó sus palabras, y en la penumbra el eco de pasos se acercaba, implacable hacia ellos. La comunidad apache se congregaba bajo la luz vacilante de las hogueras, sus rostros marcados por el sol y el polvo, reflejando la mezcla aguda de orgullo y temor que dividía a quienes allí habitaban. En el corazón de aquel territorio, la presencia de la joven extranjera era un enigma que rompía la aparente unidad que tanto protegían. Algunos la veían como un presagio de esperanza, un camino hacia la reconciliación con el pueblo vecino, mientras otros la consideraban una amenaza, un riesgo irreparable para la estabilidad de su mundo. La joven caminaba entre ellos, sintiendo sobre su piel cada mirada como un puñal invisible. No era solo desconfianza lo que pesaba en el aire, sino un murmullo oscuro, un debate silencioso que dividía a aquellos que alguna vez compartieron causa y sangre. Se había convertido en algo más que un simple castigo. Ahora era un símbolo que tensaba los hilos de un equilibrio frágil. El apache que la había acogido permanecía a su lado, su figura erguida, imponente, pero sus ojos revelaban la carga que aquel momento les imponía. Susurraba palabras que, aunque discretas, resonaban con fuerza entre los que le escuchaban. No podemos dejar que los miedos antiguos guíen nuestros pasos, decía en voz baja. Esta joven no es la causa de nuestros problemas, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. Pero la resistencia silenciosa estaba lejos de ceder. Las voces que clamaban por prudencia, por guardar las tradiciones a toda costa, se alzaban en murmullos que pronto fueron ecos más ruidosos. Había historias ancladas en viejas heridas que no se apagaban con palabras suaves. En medio de la reunión, una mujer de mirada dura y expresión implacable, líder de una de las familias más antiguas del clan, alzó la voz. No podemos permitir que alguien ajeno a nuestra sangre se quede aquí, exponiendo nuestra fragilidad ante el pueblo que nos vio como enemigos. ¿Qué seguridad tenemos de que esto no traerá la destrucción sobre nosotros? La joven, sintiendo cada palabra como un puñal, no se acobardó. Su voz, clara, emergió entre la multitud. No llegué aquí buscando refugio ni permiso. Vine porque no me queda otra opción. No soy lo que han dictado que soy. Pueden tener miedo, pero también pueden elegir levantar un puente en vez de un muro. El silencio que siguió fue pesado, una mezcla de sorpresa y cuestionamiento. Algunos hermanos de la tribu miraron con duda, sus ojos buscando en ella la verdad o la amenaza que los dividía. La conexión con el apache se hacía más fuerte a cada instante, un lazo nacido no solo de necesidad, sino de respeto y comprensión naciente. De pronto la calma se quebró con la llegada de un mensajero que entró apresurado en el círculo. Con rostro serio y marcado, traía noticias del pueblo vecino. Las palabras que pronunció retumbaron como un trueno en la noche tranquila. Los 18 hombres de la aldea están reuniendo más fuerzas. Traen armas, caballos y decisiones de guerra. No buscan la negociación, buscan la ofensiva total. El murmullo se convirtió en conmoción. Miradas que antes dudaban se tornaron en rostros duros, apretando los puños bajo la piel curtida. La joven sintió cómo el peso de la amenaza les comprimía el pecho, pero también cómo la urgente necesidad de unidad crecía con la velocidad de esa noticia. El apache respiró profundo y alzó la vista al consejo reunido. No estamos solos en esta lucha, dijo. Cada uno de nosotros debe decidir qué es más fuerte, el miedo o la esperanza. De pronto, la atmósfera cambió, y fue con ese cambio que la voz definitiva resonó.
El consejo debe decidir, declaró un anciano con voz firme y respetada. Esta joven no puede seguir siendo solo un símbolo de conflicto o oportunidad. Debemos determinar su destino y el de toda nuestra comunidad. Hubo un murmullo de aprobación, seguido de miradas que destellaban tanto incertidumbre como desafío. La joven se dio cuenta que su futuro, mucho más que propio, estaba ahora en manos de aquellos guardianes de antiguas tradiciones, que miraban con ojos inquisitivos y cautelosos. Mientras el fuego crepitaba, elongando sombras que danzaban sobre los rostros. Cansados, ella sintió cómo el silencio de la noche se cargaba con el peso de esa decisión crítica, capaz de cambiar el destino de todos y dejarla desprotegida frente a las sombras que crecían más allá de las hogueras. El consejo tribal iniciaba entonces su debate, y la joven supo que mientras escuchaba esas voces, el tiempo se acortaba para todos. La tensión ante lo que se decidiría pesaba en cada latido, y en sus entrañas la certeza de que ni la fuerza del amor, ni la voluntad podrían protegerla si la balanza se inclinaba en su contra. Entre sus pensamientos, un solo sentimiento crecía sin medida: la vulnerabilidad de quien se convierte en el centro de un destino forjado en la incertidumbre y la división. Así, bajo el vasto cielo estrellado, la joven aguardaba, mientras la comunidad debatía, consciente de que el siguiente paso podía sellar su suerte y la de todos los que ahora compartían ese espacio frágil entre dos mundos enfrentados. La ceremonia comenzó cuando el crepúsculo aún teñía el cielo con tonos rojizos y largos susurros de viento movían las hojas secas sobre la tierra. La joven, vestida con un abrigo tejido con símbolos ancestrales, se arrodilló en el centro del círculo formado por los ancianos y guerreros de la tribu. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la mezcla de miedo y desafío que la envolvía. El sabio mayor, con voz grave y pausada, inició la plegaria que convocaba a los espíritus guardianes del pueblo apache. Sus palabras parecían arrancar sonidos de la misma tierra, como ecos de tiempos remotos que clamaban por reconciliación y renovación. Todos los presentes guardaban silencio. La tensión suspendida en el aire era casi tangible, pesada como el polvo que flotaba al atardecer. La joven sintió que sus manos temblaban, pero trató de controlar cada movimiento. Sabía que aquella ceremonia no solo simbolizaba su aceptación, sino también su renuncia irrevocable a viejos rencores que habían dividido mundos enteros. Mientras los cantos del grupo se elevaban con ritmo hipnótico, el apache permanecía observándola, sus ojos oscuros, firmes y maternales, transmitiendo una calma que se asentaba como un ancla en su desaliento. De repente Taina se adelantó y pronunció palabras que hicieron eco en la conciencia de todos. Quien acepte esta unión debe cargar con la responsabilidad de sanar heridas, de enfrentar miedos y prejuicios con dignidad. No habrá retorno a la sombra del odio. Su mirada cruzó la de la joven, un contrato silencioso sellado entre guerreras que compartían un futuro incierto. Mientras los últimos versos se disipaban en el viento, un retumbar lejano comenzó a quebrar la quietud de la noche. Primeros cascos resonaron sobre la tierra seca, acercándose implacables. El campamento se estremeció. Se sabía que no llegaban solos y que no sería una visita pacífica. El apache alzó la voz, llamando a la tribu a la alerta. El enemigo avanza. No hay tiempo para vacilaciones. Lo que comienza ahora no tendrá vuelta atrás. La joven tragó saliva, el miedo y la determinación combatiendo dentro de sí con una ferocidad inesperada.
Las sombras danzaron con las llamas, mientras guerreros se armaban y protegían no solo a la joven, sino también a la frágil esperanza naciente. El viento llevaba consigo el aroma penetrante de pólvora y tierra batida, anunciando un choque tan inevitable como el paso del tiempo. Ella se acercó al Apache, susurrándole con voz firme pero temblorosa: ¿Estamos preparados para lo que viene? Él la miró fijamente, sus ojos reflejando la crueldad y la belleza de aquella tierra que ambos defendían. No hay más opción que luchar, pero no para destruir. Lucharemos para proteger. Lo que puede ser el principio de todo. El ruido creció, ya cercanos los pasos y voces del enfrentamiento. La joven sintió cómo su corazón latía con un ritmo nuevo, uno que no solo era miedo, sino el latido vivo de la resistencia y el destino compartido. Desde la punta del campamento, sobre las tierras rojas y bajo el cielo plagado de estrellas testigos, una sombra oscura rompió el silencio con la furia contenida de una tormenta. Así comenzó el ataque imprevisto que cambiaría para siempre el destino de la joven, el Apache, y de dos mundos en confrontación. El estrépito creciente de golpes de palos y gritos sombríos se fundía con el tintineo de las armas que comenzaban a armarse. En el campamento Apache, los guerreros, hombres y mujeres endurecidos por el sol y la lucha, se alistaban rodeando a la joven y al Apache, quienes se encontraban en el centro de aquella tempestad a punto de estallar. La batalla había iniciado. Ella, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romper las costillas, desplegó una mirada afilada y cautelosa. Al frente, su destino y el de todos estaban atados ahora en cada suspiro, cada gesto que atravesaba el desierto. El Apache, a su lado, mantenía la calma propiamente forjada por años de caminos difíciles, pero su pecho se alzaba y bajaba con la misma tensión que la de la joven. Cuando los primeros hombres del pueblo comenzaron a irrumpir entre las sombras del campamento, la joven vio con claridad la feroz mezcla de odio y temor reflejada en sus rostros. No eran solo enemigos, sino temores personificados, hostiles al cambio que representaban ellos dos. Sin embargo, antes de que la sangre pudiera teñir la tierra seca, ella dio un paso adelante, usando la razón como escudo. «Escuchen», exclamó, su voz firme, pero no exenta de una urgencia vibrante. «No somos simples enemigos». Cada palabra parecía arrastrar el polvo del suelo. «No es la guerra lo que quiero, ni la destrucción de lo que queda de ambos mundos. Hay un camino por delante, uno que no está marcado por la violencia». Sus palabras cayeron pesadas sobre los hombres del pueblo. Algunos con semblantes sorprendidos, otros con ceños fruncidos que aún resistían la idea de tregua. Pero incluso en ese choque de miradas, la batalla rugía alrededor. Los primeros choques de metal y el fragor de los cuerpos aproximándose. Con una agilidad inesperada, la joven maniobró entre la confusión, instintivamente buscando desviar golpes. Usaba su astucia para evitar bajas, no con fuerza bruta, sino con movimientos calculados que apartaban de heridas mortales a ambos bandos. Su rostro, surcado por líneas de cansancio, destilaba una determinación indescriptible: no permitir que aquella confrontación se convirtiera en una masacre. El Apache observaba atento, sintiendo que cada decisión de la joven tensaba y reforzaba la frágil línea que separaba la violencia del entendimiento. Sus ojos,
siempre vigilantes, reconocían en ella algo más que una vasija de la injusticia. Era un puente peligroso y bello, capaz de tenderse entre dos universos que parecía condenados a odiarse. En un tramo del combate, la joven logró atraer la atención de uno de los más aguerridos hombres del pueblo. Con voz clara, expresando las dudas y miedos que muchos albergaban, le ofreció un breve diálogo que punzaba el aire con la intensidad de la frontera. ¿No estáis cansados ya?, preguntó ella, jadeando entre el polvo, de seguir perpetuando un ciclo que solo traerá más sombras a nuestras vidas. El hombre la miró con dureza, pero en sus ojos ardía un titilar de duda, un cuestionamiento silente. No fue una rendición, pero sí un resquicio de humanidad que la joven capturó con un hálito de esperanza. No obstante, no todo era voluntad y diálogo. La batalla seguía siendo cruel y sin tregua, poniendo a prueba los valores arraigados en ambos bandos. Cada choque forjaba en ellos la mezcla de vulnerabilidad y fuerza que sólo una confrontación así podía revelar. La empatía nacía y moría en segundos, desafiada por el ruido feroz de la guerra. Entonces, cuando la tensión parecía inclinar la lucha ligeramente a favor del pueblo, un murmullo inquietante se extendió rápidamente. Un soplo traicionero que resonaría en los corazones de aquellos que aún sostenían esperanzas. Entre los caballos y hombres cansados, surgió la figura de un traidor, un hombre del pueblo, que movido por intereses oscuros más allá del juicio común, levantó la voz para revelar una verdad oculta. Su voz cortó el aire como una daga. «Este castigo a la muchacha no fue por lo que aparenta», gritó. «No es solo un acto de justicia ni castigo colectivo. Es parte de una conspiración, un secreto antiguo que implica a las familias más poderosas. Hay cosas que no queréis saber, pero la verdad está aquí, en este gesto, y ahora la descubriréis todos». El asombro revelado en las miradas que lo rodeaban fue inmediato. La confusión se extendió como pólvora por el campo, rompiendo la fuerza del ataque y frenando la tensión, mientras los combatientes retrocedían momentáneamente para digerir la acusación. La joven sintió cómo el suelo pareciera temblar bajo sus pies. La lucha adquiría una nueva dimensión, uno que iba más allá de una simple guerra física. El apache apretó los labios, sus ojos buscando entre los suyos una pregunta sin respuesta. El pueblo, cargado de rencores y palabras como lucha, ahora quedaba expuesto en una grieta que podría romperlo desde dentro. Inmersos en aquel silencio abrupto, el estruendo menguó, y lo que permaneció fue la pesada certeza de que el castigo que había marcado su destino no era lo que todos creían. La batalla, momentáneamente suspendida, aguardaba una verdad que prometía cambiar todo. Así, bajo las estrellas que parecidas a testigos mudos, todo quedó detenido en aliento congelado de ese instante. El traidor había hablado. La verdadera causa oculta del castigo a la joven estaba a punto de salir a la luz. La realidad oculta tras el castigo comenzó a sacudir todo lo que la joven y el apache habían creído hasta entonces. Bajo el cielo cubierto de estrellas, la tensión se espesaba con cada palabra que atravesaba el aire frío de la noche. No era solo un castigo. No era solo un acto de venganza, ni un tormento arbitrario impuesto por el pueblo. Era una trama ancestral, un secreto que envolvía viejas rencillas y las heridas de generaciones enteras, oculto entre susurros y miradas que nunca se encontraron a la luz del día. El apache apretó los labios,
mientras la figura del traidor del pueblo se elevaba en medio de la batalla, sus palabras como cuchillas, golpeando la tranquilidad precaria que se había tejido. La joven sintió como el suelo parece abrirse bajo sus pies. Todo ese tiempo, su dolor no había sido solo suyo, sino un peón en un juego más profundo y peligroso. Los murmullos crecieron en intensidad, mezclándose con la confusión que invadía a hombres y mujeres por igual, quebrando el ritmo frenético del combate, congelando por un instante hasta el clangor de las armas. ¿Una conspiración?, murmuró la joven, con la voz ahogada por la incredulidad y la rabia contenida. Su mirada se clavó en el apache, buscando en él la fuerza para enfrentar algo tan oscuro como esos secretos que habían mantenido vivo el odio. El apache no apartaba sus ojos de ella, y en su silencio había una promesa firme. Juntos buscarían desentrañar aquella verdad, por dolorosa que fuese, porque la razón del castigo era la raíz misma de la violencia que amenazaba con consumirlos a todos. La historia no siempre es lo que parece, dijo él con voz grave, melancólica. Hay heridas que aún sangran bajo la superficie y que muchos prefieren mantener ocultas para no enfrentar la verdad. La joven sintió que ese momento marcaba un antes y un después. No eran dos víctimas lanzadas a la oscuridad, sino buscadores desesperados de respuestas que podían liberar o condenar a sus pueblos. Ellos se apartaron del tumulto. El ruido quedó atrás como un oleaje distante, y caminaron juntos hacia un espacio entre las sombras, donde la calma era un frágil refugio. La noche se hacía elocuente con sus silencios. Las palabras se posaban una a una, desnudas de miedo, pero llenas de esperanza. Era ya inevitable que esa alianza naciente tendría que enfrentarse a algo más que armas. El pueblo nos entregó creyendo que un castigo haría justicia, confesó la joven, bajando la voz. Pero la verdad que esconden es un veneno que corroe más allá de sus fronteras. El apache, sus ojos profundos mostraron una sombra de tristeza y determinación. Un antiguo conflicto entre familias poderosas se ha disfrazado de ley y orden, aseguró. Un secreto guardado para mantener las máscaras del poder intactas. Pero hoy se desmorona aquí, frente a nosotros. El gesto duro de ambos reflejaba la crudeza de ese conocimiento y el peso del deber que les caía encima sin aviso. La joven sintió que sus dedos se aferraban a la confianza que él le daba, y él, a su vez, sentía que ninguna tradición ni jugada política podría borrar la dignidad que ella mostraba. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación y la verdad no sería sencillo ni lineal. Había que atravesar el miedo, la ira oculta, las viejas estrategias y las heridas sin cerrar. Si este es nuestro destino, dijo. La joven, mirando el cielo como buscando fuerzas invisibles, estaremos unidos. No solo por nosotros, sino por todo lo que puede renacer de la honestidad que nadie quiso ver. El apache asintió mientras la aurora tímida comenzaba a desdibujar la oscuridad y a pintar con tonos pálidos el horizonte. Solo un suspiro viajaba en el viento, una mezcla de promesa y desafío. Fue entonces cuando el sonido de pasos apresurados rompió la quietud, inesperado y violento. «Emboscada», exclamó Taina, la hermana guerrera, al irrumpir desde la espesura con el arco listo y mirada feroz. «Vienen por nosotros. No es solo el pueblo, son más, y están a ti ahora». El silencio cayó pesado como losas sobre la tierra seca. La joven y el apache se pusieron en pie con rapidez, sus cuerpos tensos como cuerdas, a punto de soltar todo su poder contenido. Sabían que la siguiente batalla no solo probaría su fuerza física,
sino la resistencia de aquella alianza tejida con dolor y esperanza. Lo que pretendían era algo mucho más grande que la mera supervivencia. Un destino compartido que se abría, resquebrajando prejuicios y poniendo a prueba la capacidad de dos mundos para sanar o perecer. ¿Están listos?, murmuró el apache, mientras el viento agitaba los últimos suspiros de sombra entre ellos. No hubo respuesta, solo la concentración profunda ante la inminente tormenta. La emboscada se cerró como una garra sobre ellos, un último desafío que pondría en riesgo todo lo logrado. Y así, bajo la oscuridad convulsa, el tiempo comenzó a acelerarse en aquellos pasos que se acercaban sin clemencia, marcando el preludio del fin o un nuevo comienzo. La joven apretó la mano del apache, sus ojos reflejando el temblor feroz de la incertidumbre. La sombra que venía contra ellos no era solo un enemigo, sino la prueba definitiva del valor que necesitaban para quebrar las cadenas de un pasado enterrado en secretos. El traicionero sendero seguía abierto, y no había vuelta atrás. Bajo la oscuridad convulsa de la noche, el estrépito de cascos y voces se fusionaba con el latido acelerado en el pecho de la joven. A su lado, el apache apretaba con fuerza su mano, sus ojos ardiendo con la mezcla de dolor y determinación que solo el peso de un destino compartido podía forjar. La emboscada que Taina había anunciado no era un desafío cualquiera. Era el momento decisivo en el que se jugaría no solo su supervivencia, sino la posibilidad de una tregua entre dos mundos que hasta entonces parecían irreconciliables. Los atacantes irrumpieron como una tormenta de polvo y furia, cargando hacia ellos con la rabia que el pueblo acumulaba desde hacía generaciones. La joven, a pesar del miedo que la helaba por dentro, se mantuvo firme. No había lugar para la rendición. En su mirada se reflejaba el brillo combativo de quien ya había sido marcada por el rechazo, pero que ahora sostenía la esperanza como escudo. El apache imponente alzó la voz entre el fragor de los gritos. «¡Defiendan la verdad! ¡Recordemos quiénes somos!». Su orden fue un rugido hecho palabra, un llamado a la resistencia con honor. Con Taina flanqueándolos, guerrera de ojos fieros y espíritu indomable, los defensores respondieron con una fuerza férrea. Pero no se trataba solo de fuerza bruta. Era la voluntad de apagar siglos de odio. La joven, consciente de cada latido, buscaba evitar derramamiento inútil. Usó la astucia aprendida en su empeñosa huida, desviando ataques y tendiendo puentes con la mirada hacia aquellos que aún dudaban en empuñar sus armas contra ella. Entonces el momento se detuvo por un segundo que pesó como una eternidad, cuando el traidor levantó la voz para revelar la verdad oculta tras el castigo. Este castigo a la joven no es lo que creen. No es cielo venganza ni justicia. Su voz cortó la batalla. Es un juego oscuro de poder entre las familias más antiguas. Un secreto que se ha escondido para preservar privilegios y miedos. El impacto fue inmediato. Espadas cayeron, caballos frenaron, y miradas incrédulas se cruzaron en el vacío suspendido entre el caos y la revelación. La joven bajó la mirada, sintiendo cómo la verdad abría la grieta en las defensas rígidas de todos los presentes. No era víctima de un simple castigo, era partícipe involuntaria de una red más vasta de engaños y rencores ancestrales. El apache la miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Nada será igual después de esto», susurró. «Este es nuestro momento para desarmar el odio desde la raíz». Ambos, heridos pero juntos, dieron un paso adelante ante el líder de los 18 hombres.
La tensión era insoportable, pero en sus ojos había una honestidad que rompía con los años de mentira. «Hemos venido, no para vengarnos, sino para buscar la verdad», declaró la joven con voz clara. «Que esta revelación sea el fin de la guerra y el principio de la paz». El líder titubeó, sorprendido por la valentía que emanaba de aquella que había sido entregada como castigo. Un susurro recorrió la multitud cuando entendieron que lo que sostenían era más que un conflicto, era una condena basada en medias verdades y secretos ocultos. El silencio dio paso a un murmullo discrepante, pero a medida que las palabras de la joven y el apache calaban en la conciencia de sus oyentes, la ira comenzó a dar paso al asombro y la duda. Algunos hombres bajaron sus armas, mirando alrededor en busca de respuestas que por fin pudieran reconciliar sus corazones. Entre ellos, el anciano más respetado del consejo del poblado alzó la voz con autoridad. «Es hora de dejar atrás el rencor que nos divide. La joven que fue un castigo, hoy es puente. No más cadenas de odio ni secretos que destruyen desde adentro». Las palabras tuvieron la fuerza de una ráfaga que despejó las nubes pesadas. Lamar, el líder, asintió lentamente y giró hacia sus hombres. «Que esta noche marque un nuevo pacto, no más sangre derramada por viejas disputas». La joven sintió como el peso acumulado en sus hombros empezaba a ceder, aunque las heridas físicas y emocionales permanecían. Miró al apache y a Taina, que le devolvieron sonrisas hechas de respeto y compromiso. «Este no es el fin, sino el comienzo», dijo el apache. «La verdadera lucha será construir un futuro donde ambos pueblos puedan coexistir sin miedo ni prejuicios». Con el paso de las horas, los más recelosos comenzaron a abrirse, y una tregua frágil pero genuina se tejió entre las cenizas de la batalla. La joven, antes un símbolo de castigo, ahora era vista como la hija de la reconciliación, un faro de esperanza para dos mundos separados por muros invisibles. En los días siguientes, bajo el vasto cielo del viejo oeste, viejas heridas comenzaron a cicatrizar. La joven y el apache compartieron historias, lecciones y silencios cómplices que el tiempo transformó en confianza. Taina lideró con valentía y sabiduría, guiando a su pueblo a aceptar la idea de que el cambio no era debilidad, sino fuerza. Los 18 hombres, por fin, dejaron de lado sus prejuicios para reconocer que la dignidad y el honor podían ser compartidos, no solo disputados. Los dos pueblos acordaron senderos comunes, abrazando la posibilidad inédita de una alianza basada en respeto mutuo. Cuando el sol se alzó sobre la frontera, bañando la tierra seca con luz dorada y prometedora, la joven caminó con la cabeza erguida. Aquella mujer que había sido entregada como castigo no era ya la misma. La experiencia la había transformado, teñido su espíritu con la fuerza de la resiliencia y la sabiduría del perdón. En su corazón quedó la certeza luminosa de que, aunque el pasado nunca se borra, es posible reescribir la historia con actos de valentía y ternura. Y así, bajo aquel cielo inmenso y testigo, los dos mundos comenzaron a entrelazarse, lentos pero firmes, con la joven como símbolo y puente vivo de la esperanza. The End.